Esta es otra foto del mismo pabellón, ven esa entrada de luz rasante con esa cubierta de madera. Las distintas exposiciones, aquí son carros, son maquetas de los cañones, de los distintos armones de artillería. Otra foto, hay algunas piezas más grandes. Es curioso porque cuando ves estas fotos dices, ¿cómo es posible? No caben tantas cosas en ese pabellón, es relativamente pequeño. En efecto, este tiene dos naves, una a cada lado, pero parece que hay mucho. Hay que pensar que a veces estas fotos son del mismo pabellón cuando se cambiaban las exposiciones. Al tiempo de la exposición hubo cambios, hubo piezas que se retiraron y piezas que se volvieron a poner. También construye el cuerpo de minas, este pabellón más pequeño, Velázquez Bosco, e incluso algunos privados. El pabellón de las minas de Almadén, este todavía creo que este es público. Imagínense este dibujo, que son tablas, pero con el colorido que debía tener. De nuevo esos estilos neoárabes que le son tan queridos, con estos pabellones, estos arcos policulados. De nuevo estas soluciones de tener arriba rejillas de ventilación pegadas al tejado para facilitar la ventilación. Madrid es calurosa y además estas condiciones había mucha gente de los pabellones. Las fotos están tomadas cuando no hay público, pero realmente cuando había mucha gente era un modo de evitar el calor y de poder respirar, tener todas estas ventilaciones o pabellones abiertos. También hace pabellones como este, de la fábrica de Valdemorillo, de la fábrica Loza y compañía, también es de Velázquez Bosco, con una solución que se ha puesto de moda en París en la exposición de 1867, que es, no, en 1878, que es hacer una estructura y rellenarla, dejar la estructura vista y rellenarla con paños de ladrillo de colores haciendo dibujos. Esto se ha puesto muy de moda en París y lo que va a añadir como costumbre es los elementos neoárabes que caracterizan la arquitectura española. Vemos aquí de nuevo el cuerpo de ventilación, en lo alto hay una linterna sin cristales que permite ventilar, permite que estos pabellones estén abiertos. El tamaño realmente es bastante amplio, o sea, a pesar de que si no viésemos a la gente pensaríamos que era un pabellón probablemente más pequeño, nos imaginaríamos que la persona tenía más cerca de la altura de la puerta, no, en una escala apropiada para una exposición pública. Y un pabellón que tiene también su importancia porque es el pabellón que va a hacer para la propia cerámica de la Moncloa. La fábrica de la Moncloa para su compañero, o que va a ser amigo suyo, Daniel Zuloaga, pero también para los hermanos en este momento. De este pabellón no sabemos cómo era el diseño original. Sabemos, porque la crítica lo dice, que la realización es mucho más pobre que el dibujo que ha hecho Velázquez Bosco. Probablemente por problemas económicos o por problemas de tiempo no se hizo. Es posible que estuviese pensado para que tuviese más decoración cerámica. Hay algunas piezas expuestas, esta la vemos aquí, fíjense lo que es la reproducción en cerámica de Perseo y Andrómeda, y esto va a ser un elemento que le va a gustar mucho a Velázquez Bosco y que lo va a transmitir luego en su arquitectura. En el interior vemos estas piezas que exponía todo lo que producía la fábrica. Vemos que este es el soporte que hemos visto en el pabellón real, el que les decía antes, como el pabellón real de Velázquez Bosco, y este también emplea el mismo elemento. Y lo que vemos sobre todo es este sofá delirante con jarrón gigante, que vamos, da miedo sentarse aquí. O sea, como te sientes un poco bruscamente y te caiga este tibor gigante en la cabeza, te machaca, porque el sofacito se las trae. O sea, es un objeto, eso sí que es un objeto digno de exposición. Si vemos otros detalles, son detalles que curiosamente vamos a encontrar luego en el Retiro. En una foto, cuando nos acercamos a un detalle, descubrimos que estuvo expuesta la estatua de Andrómaca de José Vilches de 1851. Esta estatua luego no la vamos a encontrar en fotos del Retiro en el estanque de patinar. O sea, se pasó de la exposición y pasó a decorar los propios jardines del Retiro. Después de la exposición se trasladó al estanque de patinar esta foto, y en la actualidad la tenemos en el Paseo de Recoletos. Literalmente podríamos pedir que volviese al Retiro, porque realmente es una pena que está dominando un paso cebra, mirando horrorizado el tráfico, porque es lo que parece que mira ahora, y sufriendo toda la contaminación que está dando una estatua que es de mármol, que es una magnífica pieza de escultura y que estuvo en el Retiro. Quizá deberíamos pedir que esta estatua vuelva al sitio de que nunca debió ser. Otras piezas, fíjense este perro que vemos aquí. Pues este perro responde a una estatua helenística, una escultura del siglo II a.C., que se había vaciado y que está conservado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este le llaman perro Egelis porque esta pieza que estaba en Roma y que es donde la hace reproducir Mengs, y que se la trae luego a España, esta pieza luego acaba en una colección inglesa, pero la Academia de San Fernando tiene una réplica, y réplicas de esas estatuas las pone González Velázquez en una de las puertas del Buen Retiro. O sea que esta estatua tiene una larga historia dentro del parque, porque sabemos que se usaron en estas puertas decorativas y probablemente son los restos del Buen Retiro que se usó para decorar esta exposición. La exposición, bueno, pues termina al final con la entrega de premios, como es lógico. En 1883 vemos la solemne distribución de premios a la virtud entre la clase obrera, presidida por el excelentísimo señor patriarca de las Indias, Juan Comba, la Ilustración Española de Americana. Y vemos que la clase obrera viene un poco damnificada, porque les vemos que vienen aquí con muletas y apoyándose. Son los obreros que se habían caído heridos cuando se construyó el pabellón.
se les entrega al final de la exposición medallas, ya se supone que están un poco recuperados, no mucho, por lo que se ve en el grabado, pero ya estaban mejor recuperados y se les premia el patriarca de Indias que les hace por haber sobrevivido a la catástrofe, más o menos. Pero bueno, realmente se hizo esto y se entregaron también medallas, las medallas de oro, hay muchas de tal, esta es una medalla, por ejemplo, que se entrega a la cooperación, son las medallas de oro que las hace el escultor Manuel Oms, el autor de la estatua de Isabel la Católica delante del Museo de Ciencias Naturales en el Paseo de la Castellana, es un escultor catalán que trabaja en Roma en general, y fíjense qué curioso, porque él hace también la placa que está en el Palacio de Velázquez y vean que es la misma imagen. Él emplea el mismo diseño para hacer la medalla, coge como modelo la medalla, la alegoría de la minería, con esos pozos mineros que hemos visto incluso en el de tamaño natural, es una alegoría minera que está todavía puesta en la fachada del Palacio de Velázquez. Es curioso porque ahora vamos a hablar de que Velázquez Bosco hace cosas fuera de aquí, ¿no? Y con todos los promotores de minas y con todos los profesores de minas con la construcción de esto. Lógicamente, ¿quién mejor que el propio Velázquez Bosco para construir al año siguiente la escuela de minas que se conserva todavía en Chamberí? Este, por desgracia, no se conserva, es el laboratorio Gómez Pardo, este se murió, pero construyó los dos edificios, este luego le añade unas estructuras, eso es un periodo posterior, pero lo que sí tenemos es que en esa escuela de minas vemos cómo a él le ha gustado tanto esa muestra que ha habido, ese cuadro de Perseo y Andrómeda que exponía en la fábrica de la Moncloa, y cómo va a encargar grandes cuadros cerámicos a la fábrica de la Moncloa para que le pinten estos cuadros cerámicos. Este es del pintor Manuel Domínguez, este curiosamente es un diseño del escultor Manuel Oms, o sea, el propio escultor hace el dibujo para estos dos, que son los dos pabellones cerámicos que tiene la escuela de minas en la fachada y que vienen de ese que hemos visto de Perseo y Andrómeda, porque es el modelo que va a servirle para que vea Velázquez Bosco las posibilidades decorativas de introducir. Esto es una gran novedad, introducir el color en la arquitectura era novedoso. La arquitectura se había hecho siempre con piedra y ladrillo monocromo, aquí en Madrid era granito, piedra caliza y el ladrillo característico que tenemos, y resulta que de repente Velázquez Bosco mete terracota, mete colorido, mete cerámica, y es una gran novedad en la arquitectura y unas de sus impresiones. Esto, por supuesto, está hecho en la fábrica de la Moncloa y son los murales para la escuela de minas de los Zuloaga. Y esto es una cosa que también le van a cargar al año siguiente. Esto es una cosa muy curiosa porque esto sí estuvo en el Retiro, pero no en lo que conocemos como el Retiro. Es lo que quedó de los jardines de Buen Retiro, donde hoy está donde el agua saca el Palacio de Comunicaciones en la Plaza de las Cibeles. Eso ya saben ustedes que era un trozo de jardín que estuvo jardinado hasta que en 1905 se cierra, se destruye un jardín, que era un jardín que había formado parte del Retiro, pero que era un jardín que se alquilaba a promotores, porque era un jardín donde había teatro y piezas de estas que hacían. Entonces, precisamente a Velázquez Bosco, el que tiene en este momento el arrendatario de ese jardín, que Felipe Dun Cazcal, le encarga que haga un gran circo, y entonces Velázquez Bosco plantea este circo, y lo he puesto aquí porque sabemos por las cartas que se planteó revestirlo de cerámica de colores con cerámica de la Moncloa. Probablemente el techo sería de chapa pintada, imitando lo mismo. Imaginemos qué edificio había sido tan espectacular, todo este edificio esté colorido, que luego de nuevo dentro vuelve una decoración de arcos como árabes característicos de la arquitectura árabe. No nos consta que se construyese, probablemente no se hizo. Si hay en la prensa se habla del circo ducal, pero siempre se habla como de un proyecto, y hay cartas privadas donde sabemos que Velázquez Bosco llegó a proyectar este edificio que no se llegó a construir. Lo que sí llega a construir, que les he dicho antes, la relación con todas estas fotos que estamos viendo, y Jean Laurent, que es el que ha tomado todas las fotos que hemos visto hasta ahora, pues es que le hace precisamente también en el barrio de Retiro, muy cerca de la calle Granada, le construye a Jean Laurent le construye su casa y su estudio fotográfico. Y por supuesto, esto está mirando a norte y es la gran cristalera para el estudio fotográfico, en una época en que la fotografía requiere mucha luz y todos los fotógrafos tienen un estudio, pues a este edificio se conserva todavía en la actualidad, lo tienen ustedes aquí en su Retiro de Velázquez Bosco, y en la actualidad es la Escuela Francisco de Quevedo. Ha habido un movimiento para que se llamase Jean Laurent, recordando el nombre del propietario para que se construya el edificio, pero no ha triunfado, y bueno, la administración sigue negándose, pero vamos, seguiremos insistiendo en que debería honrar a Jean Laurent, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia de España y que tiene una gran colección. Y por último, no he podido dejar de sacar otra pieza importante que tiene el Retiro dentro de este distrito y tal, muy cercana, y donde vuelven a trabajar los Zuloaga con estos murales cerámicos, con estos cuadros. Este precisamente es el propio dibujo de Daniel Zuloaga, este es el dibujo original, y con el mural que va a hacer con la cerámica, y es pues el Ministerio de Agricultura, que es también una obra de Velázquez Bosco, aunque esta es bastante posterior, de 1891, pero bueno, lo he querido sacar porque digo, ya que estamos hablando de Velázquez Bosco y del Retiro, aunque esto no esté en el Campo Grande, es una pieza importante que también deriva un poco de esta exposición de minería y de uso de la cerámica coloreada que él ha visto que puede hacerse. ¿Qué ocurre? Pues termina la exposición de esto y bueno, pues él vuelve todo a su estado original, se retiran los pabellones, solo que ahora queda el Palacio de Velázquez con esa jardinería que hemos visto, con esas formas un poco singulares, pero eso sigue estando su fuente, su ría y todos los elementos que se habían construido, y solo se conserva el Palacio de Velázquez y el pabellón real. Son los únicos elementos que van a perseverar de esta exposición.
En 1884 ya les digo que el Palacio va a pasar a ser sede de las exposiciones de Bellas Artes. Es muy curioso porque si hemos visto que a un lado esto estaba previsto desde que se construyó el palacio, entonces si a un lado hemos visto la minería, en el otro lado el escultor José Viciano lo que ha puesto es una alegoría de las Bellas Artes. Es muy curioso que el pabellón tiene a un lado la minería, que era la exposición temporal de ese momento, y otro el destino futuro del edificio, que era para las exposiciones de Bellas Artes. Y como eso ya está previsto, en el segundo mural cerámico vemos aquí con la música, la pintura, la escultura, la arquitectura representada por un capitel, es una representación de las Bellas Artes que va a atender. Y también vemos una cosa muy curiosa, cuando entramos en el palacio, la exposición es 1883, pero pone en mi ancla 1884. Eso quiere decir que estas cerámicas o se rehicieron o se sustituyeron después de la exposición para que fuese adecuado, porque sabemos que Velázquez Bosco hace obras de reforma de este pabellón en 1884 para transformarlo ya en el pabellón dedicado a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Y este es un grabado precisamente de la exposición de 1884, la primera exposición de Bellas Artes que se celebra en este pabellón. Y vemos con las esculturas, con las pinturas. Esto es llamativo, lo he traído porque este es un cuadro de un pintor filipino, quizá el único pintor filipino que ha triunfado en España, Juan Luna. Y Juan Luna pinta este cuadro, que es el gran éxito de esta exposición. Vemos el pabellón, que se conserva, ese cuadro del Spoliarium, en la actualidad está en el Museo Nacional de Filipinas y que parece anticipar que solo unos años después este sitio que ha sido sede de la exposición de minería va a ser sede de la exposición de Filipinas. Es muy curioso cómo se anticipa el triunfo de este pintor filipino a la futura exposición, donde él por supuesto va a estar representado, y lo vamos a ver también. Este cuadro tiene una historia curiosa. Estaba en la Diputación de Barcelona, durante el franquismo se trajo a Madrid para restaurar, Franco lo vio y se lo regaló al gobierno de Filipinas. Y por eso está en el Museo Nacional de Filipinas, y la Diputación de Barcelona pues se tuvo que callar, lógicamente, porque en aquella época nadie podía discutir. Es una pena porque es una obra maestra, y la verdad es que es una pena que nuestros museos han perdido esta pieza y ya lleva a Filipinas. Y fíjense lo que sucede en 1886, solo 2 años después, un huracán pasa sobre Madrid y destruye el Palacio de Velázquez. Esto es una cosa muy poco conocida. Imagínense ese tejado de chapa arrancado, esas cristaleras reventadas. Miren los escombros en el interior, el palacio quedó absolutamente machacado. El Palacio de Velázquez, solo 2 años después de inaugurado, se destruye. Velázquez Bosco lo va a restaurar, lo va a dejar como está, prácticamente. Pero le va a dar una oportunidad de una última pieza que vamos a ver de Velázquez Bosco, que está también en el distrito de Retiro y muy cercana. Ese mismo huracán derriba la fachada del Casón del Buen Retiro. La fachada, que era de un arquitecto que se llama Carterera, fíjense las columnas de piedra caídas. El huracán debió ser brutal y arranca toda la fachada. Miren los muros de ladrillo, o sea, derrumbó el edificio, realmente se cayó la fachada. Lo que va a dar la oportunidad de que en gran construcción no se van a encargar al arquitecto original, sino Velázquez Bosco, que va a diseñar esta magnífica fachada, que es la que tenemos todavía hoy día. Esta es la pieza del Casón y es la última pieza, digamos que, bueno, él le destruyó su palacio, pero le dio oportunidad de construir una de sus piezas maestras, una pieza además que va a tener mucha influencia luego en la arquitectura de Antonio Palacios, que es discípulo suyo y que va a ser uno de los profesores que va a considerar que más la han influido y que va a permitir esta fachada con esos capiteles tan característicos de Velázquez Bosco, de estilo jónico exagerado. ¿Y qué ocurre? Pues en 1887 se decide celebrar la gran exposición de Filipinas. Realmente aquí siempre había pensado una exposición colonial ya desde 1862. Se habla de hacer una exposición en Madrid, una exposición hispanoamericana, con las colonias. En este momento el gobierno español está ya creciendo mucho la presión de las distintas potencias en el Pacífico, y España descubre que tiene Cuba, que la ha mimado bastante, y que tiene Filipinas de las que casi nadie se acuerda. No son Filipinas, tiene las Palau, tiene las Marianas y tiene las Carolinas. Tiene 4 archipiélagos en el Pacífico, España, y realmente no se han explotado. Entonces se decide hacer una gran exposición para mostrar las posibilidades industriales y desarrollo y de riqueza que tiene Filipinas, para que los españoles, los empresarios españoles, inviertan en Filipinas y puedan ver qué es este país. Y se decide hacer una gran exposición. Y ven ya algunos de los cambios. Bueno, esta es una imagen de la inauguración, el pabellón decorado, y ya vamos a ver algunos cambios. Este es el nuevo jardín que se va a hacer. La exposición de Filipinas es muy distinta a la anterior. Casi todo se va a concentrar en el palacio, los productos filipinos. Se va a construir un nuevo edificio, un anexo, un pabellón estufa para mostrar la flora filipina. Todos lo conocemos hoy como Palacio de Cristal. El pabellón real se va a modificar y se van a construir unos edificios característicos de Filipinas, que van a estar repartidos por el pabellón. Vamos a tener edificios dedicados a las tejedoras, a la tabacalera. Luego hay, bueno, kioscos, hay un almacén, hay una estufa donde se van a conservar las plantas, porque las plantas que vinieron de Filipinas llegaron hechas un asco. Y claro, el viaje era muy largo y por lo tanto no pudieron instalarse en el pabellón, que tampoco estaba terminado, y se va a construir incluso lo que llaman una ranchería de los indios filipinos, de los igorrotes.
Y todo aprovechando, esta vez ya se va a usar entero el Campo Grande. La valla perimetral va a cerrar entero todo y van a dejar de nuevo las entradas por donde estaban las anteriores, pero va a ampliarse el espacio a todo el Campo Grande. Ya no va a tener ese cerramiento tan torturado de la exposición anterior. En cualquier caso, se hacen kioscos, taquillas de estilo chino. No olvidemos que los mantones de Manila son chinos, pero vienen de Filipinas. Había una gran colonia china en Filipinas. Los españoles consideran que allí hay una serie de tribus originales. Hay los negritos, están los gorrotes, están los moros, que los llaman los moros directamente, están los chinos, hay toda una serie de razas que van a ir de Filipinas. Vamos a ver los distintos cambios que hace. El primer cambio es que el pequeño estanque se transforma en un gran lago. Un gran lago que va a estar coronado, además el pabellón real va a cobrar nueva prestancia porque a ese tejado tradicional árabe, español, de tejado árabe, lo van a sustituir por una gran cúpula bulbosa, lo mismo que él ha hecho en la Escuela de Minas, que ha puesto cúpulas. La construcción de la Biblioteca Nacional le impresiona mucho, de repente la biblioteca tiene 4 cúpulas y él decide poner estas cúpulas en los extremos y decide darle más importancia mediante esta cúpula. En lo demás, el pabellón se mantiene como era en 1883, excepto que le da una nueva coronación que le da la vistosidad. Vemos esa cúpula que ahora se ha apoyado sobre el edificio existente. Vemos que junto a ese gran lago y ese pabellón sobre la gruta histórica y con estos céspedes que les digo que ahora son 2 rectángulos, se va a levantar ese gran palacio de cristal. Todos estos son los estandartes que se ponen por la exposición. Un edificio magnífico, una verdadera joya. El Palacio de Cristal es una maravilla, es una muestra tardía de la arquitectura de hierro. Esta arquitectura de hierro y cristal había tenido su centro con la exposición de Londres de 1851, con el Gran Crystal Palace, un edificio gigantesco, en aquella época el mayor edificio del mundo cuando se construye, y que impresiona tremendamente por el cambio tan radical que supone la arquitectura, de pasar de una arquitectura en muros cerrados a una arquitectura enteramente cristalina. Por supuesto, los invernaderos también se van a construir siempre siguiendo este modelo. Y Velázquez Bosco pues va a usar este modelo, donde va a usar en realidad la planta del remate de una iglesia. Esto es un ábside, 3 ábsides, estaríamos en un crucero, una iglesia, con una gran cúpula central, la nave central, naves laterales que rodean, haciendo un deambulatorio alrededor, y simplemente nos faltaría la nave delantera. Él va a poner la cabecera de una iglesia como elemento. También aquí va a trabajar con la colaboración de Bernardo Asís y de Alberto del Palacio, que le va a ayudar a calcular las estructuras, y van a ser prácticamente las mismas empresas las que intervengan. Hasta los Zuloaga van a hacer los remates de estas enjutas de pizarra, estas enjutas decoradas, que van a ser también los propios Zuloaga lo que decoren, porque va a querer poner en los pequeños espacios que le quedan, va a poder poner esa cerámica decorada que tanto le gusta, ese colorido que le está imponiendo la arquitectura madrileña. Tiene esta gran cúpula central y esta es la imagen del edificio el día de la inauguración. Se decora, se traen palmeras de Murcia, no de Filipinas, porque las de Filipinas han llegado hechas un asco y no se pueden poner, y entonces se hace esta decoración magnífica para que la reina va a inaugurar aquí, la reina gobernadora, en este caso ya ha muerto Alfonso XII, y entonces está la reina regente María Cristina, y entonces este espacio maravilloso, esta arquitectura cristalina, se decora, y aquí tenemos la ceremonia de inauguración con la reina, probablemente basada en la foto anterior, y vemos todos estos que han traído, todos estos indios y gorrotes, todos estos pueblos exóticos que han venido y que han traído como representantes. Ese es un tema de lo más discutible. Vamos a hablar un poco de él. Dentro del Teatro de una exposición se ha hablado de un humano, pero eso es desde nuestra perspectiva. Realmente en la época se les trata con bastante respeto en la prensa. Esta gente vino voluntariamente, cobraban un sueldo. 3 murieron durante la estancia en España. El viaje debió ser muy duro y también las enfermedades pues serían distintas. También es verdad que en esta época se moría todo el mundo. Y bueno, luego volvieron a su país con una pequeña gratificación, pero vamos, que no es ni mucho menos, ni estuvieron encerrados, ni se creó un zoológico, ni era una jaula de monos. No, ellos hacían esas escenificaciones para el público asistente, pero luego se salían, porque ellos tenían trajes normales para poder ir por la ciudad y dormían aparte. Ellos no vivían en sala de gorrotes, eso era un decorado para que lo viese el público durante el día. Luego por la noche se iban a dormir o los pabellones laterales, van a estar allí metidos. La exposición, fíjense que hasta septiembre no se puede inaugurar como lo que es, como estufa. En septiembre por fin se inaugura porque el edificio está bien acabado. Vemos las lonas por el exceso de calor en esas fechas y ya con la poca vegetación que ha podido llegar de Filipinas, que se ha recuperado un poco. Y es muy característico porque este estanque, el palacio tenía en el centro una ría con agua y fuentes. Y eso va a permanecer muchísimo tiempo. Y se van a hacer exposiciones y esta ría va a estar siempre, porque el palacio, entre exposición y exposición, vuelve a ser una estufa. Es una solución bastante loca. Fíjense, una foto de la época, el Palacio de Cristal,
las exposiciones de Filipinas están también pabellones, las plantas no llegan para llenarlo las plantas, y vean esa ría que ocupa todo el centro del palacio. Este es el ábside, la puerta estaría de este lado, y vemos cómo todo a lo largo está atravesado por una ría y con las plantas ese palacio de cristal, que bueno, es ya digo, una pieza magnífica del nuevo Bernardo Asís, ha hecho una maravilla con el hierro, con un diseño precioso de Arte Bosco, y que es realmente una de las joyas de la arquitectura de hierro. Fíjense las cuentas en el centro, esto es el ábside central, y es muy curioso porque para hacer esta exposición vean que han cerrado todos los huecos de luz. O sea, el palacio realmente cuando era invernadero todo esto va a tener cristal, pero ahora para esta exposición en la que se están poniendo carromatos y todo tipo de objetos alrededor, pues no. Ya les digo que también pasa aquí como en la exposición del 83, la exposición cuando en septiembre se inaugura esto, vuelven a traer nuevas piezas para exponer a medida que llegan. El Palacio de Cristal no solo tenía eso, fíjense que el lago se ha hecho para que haya barcas filipinas. Entonces tú podías navegar. Decía, claro, en la época hay una descripción muy divertida y muy bonita que dice: si uno va pasando y piensa que las castaños son palmeras y que las hiedras son lianas, tiene la sensación de estar en Filipinas, navegando por este. Tienes que hacerte una imaginación, porque en efecto son nativos los que llevan las barcas, y son las barcas características de Filipinas las que van a estar navegando en el estanque, que es uno de los usos. ¿Y qué pasó con el pabellón central? Bueno, el pabellón central no sabemos que Velázquez Bosco interviniese mucho en la decoración. El pabellón central volvió a ser, y aquí sí dicen directamente los críticos, que esto es un bazar, que esto es un barullo espantoso de cosas mezcladas unas con otras. Esta es la zona central de Bellas Artes. Vean este cuadro, porque este cuadro va a ser el gran cuadro que va a exponer esta vez Juan Luna, el pintor filipino, pero que curiosamente la crítica va a decir que, bueno, filipino por nacimiento, pero que él ha aprendido a pintar en Europa y que no se puede llamar pintura filipina lo que este hombre hace, porque claro, en ese momento está trayendo arte aborigen, y claro, esto de arte aborigen no tiene nada. De hecho, ese cuadro que trae el filipino es La muerte de Cleopatra, que está en la actualidad en el Museo del Prado, no es un tema muy filipino que digamos, o sea que nos damos realmente cuenta de que era un pintor formado en Europa que va a tener en España el problema de ser filipino. Cuando se obtiene la independencia de Filipinas recibe fuertes críticas y él acaba volviendo a su país, aunque era triunfado en España, y acaba yéndose. Tiene un cuadro en el Senado, tiene una batalla de Lepanto pintada por él, cargada en el Senado, y sin embargo, bueno, pues él se acaba volviendo a Filipinas porque realmente en España ya le rechazan tras la independencia de Filipinas. Esta es la gran pieza que va a tener en esta exposición, que va a tener mucho éxito como había tenido el exposición anterior. Y luego estos son los distintos stands, que bueno, pues fíjense, tenemos el techo, se ha puesto también una lona para mitigar el color. Realmente, como hay cosas chinas, vemos estas vitrinas con productos chinos, y son vitrinas de estilo chinesco, vemos carruajes, vemos vestuario, vemos una decoración que dicen típica de pompones de Filipinas, que todo el mundo dice que esto es un espeluzne, por lo visto hay un Alfonso XIII puesto, un A13 hecho con cocos. La crítica también dice que eso es todo espeluznante, y sobre todo quienes más lo critican son los filipinos, que dicen que están dando una imagen de Filipinas porque claro, esto es unas Filipinas interpretadas. Luego hay piezas muy interesantes etnográficas, estos son unos sepulcros musulmanes. Y es muy curioso la reflexión en la época que se dice. Dicen, ¿cómo no nos van a odiar en otros países si lo primero de los cementerios, los musulmanes respetan mucho sus cementerios, y lo primero que hacen los españoles es destruir los cementerios de los pueblos que invaden? Eso es una de las críticas que están ya en la época. Y hay una parte etnográfica muy importante. Estamos en la época del colonialismo, pero también estamos en la época de mirar las razas, es la época del racismo. Entonces se estudian los cráneos, vemos aquí cráneos característicos, porque en aquella época, incluso en el estudio de cráneos, se pensaba que se podía distinguir quién era criminal y quién no era criminal. O sea, había una serie de estudios fisionómicos en la época, y es un tema muy importante que enlaza realmente con esta idea de igorrotes, que van a ser todos estos pabellones, y con estas tribus que han venido, que han traído, pero que su jefe es este señor. Ojo, este es el líder de los igorrotes, que es un señor totalmente occidentalizado. Y nosotros van vestidos así, excepto cuando salen por Madrid. El poblado de los igorrotes son todas estas casas donde se escenifican cómo viven, una casa en un árbol, una casa construida con las técnicas de allí, características de los igorrotes de Filipinas, pero que ya les digo que esto es una escenificación diaria. De hecho, hay un momento en el que comienzan a estar hasta las narices los igorrotes y hacen una exhibición de las luchas. Y dice la crítica, se estaban riendo, creen que se ríen de nosotros, que esto no tiene nada que ver y que hacen tonterías solo para entretenernos. Porque los igorrotes pues están viendo que esto, bueno, están allí meses haciendo bobadas, luego ellos vuelven a embarcarse y vuelven a Filipinas. Pero realmente es una cosa, eso sí, algunas de las imágenes son realmente conseguidas. ¿Quién diría que esto es el Retiro? Porque también se han traído carabaos.
para que se vea la fauna de Filipinas. Y de hecho se ha puesto la fauna junto al poblado para crear una sensación más real. Entonces imagínense estos señores vestidos así, en pleno retiro, con el carabao en una de las rías del retiro, pues realmente la imagen, la gente debía tener una sensación de defecto. Si los castaños hubiesen sido palmeras, se habrían sentido en Filipinas. O sea, la sensación debía ser muy cierta. Fíjense qué imágenes tan fascinantes, las fotos de Logan, de esta exposición con los cigorrotes montados en sus animales. Pero luego vemos la realidad. Esta foto está tomada en un estudio de la calle de Alcalá. Es decir, los cigorrotes se han ido a la calle de Alcalá para tomarse una foto de recuerdo de que han estado en España. Y han ido vestidos de occidentales, porque ellos tenían ropa occidental para ir por Madrid, y luego allí se habrán cambiado en el estudio para que les quite esa foto, y su jefe, que ese nunca se quita la ropa occidental porque se considera el nivel superior, posa aquí tranquilamente al pie de su tribu. ¿Qué ocurre? Que resulta que se han pasado. Transmite una imagen de Filipinas tan salvaje que nadie piensa que se puede invertir. Y entonces dicen, oye, un momento, estamos sacando una singularidad de Filipinas, pero hay que hacer un poco más como son los poblados filipinas. Y entonces también en septiembre construyen un nuevo poblado. Se hace el pueblo iglesia de Santiago, ya con una iglesia que, bueno, estos son construcciones, pero que es la zona ya más occidentalizada, con las peleas de gallos, con las cosas más características de Filipinas, más cercano a lo que te vas a encontrar en el país. Y de hecho vemos los distintos pueblos que han venido, que ya no son todo igorrotes, o sea, realmente también han venido moros coloanos. Estos eran musulmanes, y es muy curioso porque los textos de la época dicen no se consideran sometidos a la soberanía española. Porque España es dueña de Filipinas, los moros consideraban que, bueno, pues eso es una cosa. Tampoco creo que España le importase mucho, con lo cual pues estaban todos felices. Pero los moros coloanos, Butón, Basán y Otojacapi, con sus mujeres Basalsa y Judá, o sea, que saben también los nombres. Y aquí van diciendo indias misayas, Ditores y Tagalas, y una chamorra de las Islas Marianas, porque también hay que recordar lo que les digo, son las Marianas, las Traladas, Carolina, son otras islas, y entonces, bueno, vemos que hay una gente más occidentalizada, y además hay otro tipo de instalaciones. La Compañía de Tabacos de Filipinas, creada en 1881 por el Marqués de Comillas, que también tiene la Compañía Transatlántica, que hace los barcos, los viajes a Filipinas, pero también los viajes a América, a Cuba, es la mayor fortuna de España en la época, y hace en 1881 una compañía para explotar el tabaco en Filipinas y para crear el tabaco. Entonces construye un bahay, que es como las casas típicas donde trabajan allí, en pequeños, no tienen una gran fábrica de tabaco, sino que repartidas en comunidades les encargan a las mujeres filipinas que hagan los cigarros, y construyen uno de esos modelos de una de esas casas. Y vemos cómo las mujeres en la exposición estaban trabajando y fabricando puros delante de la vista del público. El público veía cómo se fabricaban los cigarros en Filipinas. Y bueno, pues toda la producción de tabaco, y en el interior, pues como en las exposiciones anteriores, cuadros, muestras, maquetas de todo como es la Compañía de Tabacos de Filipinas, que es una de las grandes empresas del momento. Hay también un pabellón de tejedoras, porque en Filipinas se trabaja la vaca y se trabajan varios tejidos, los tejidos de piña. Hace unos años hubo aquí, no sé si algunos la venían, una exposición de los tejidos de piña en la Casa de Vacas. Hubo una exposición fascinante. El tejido de piña se saca de la propia piña, se saca de la fibra, de la planta, y es un tejido parecido a la seda, es un tejido bellísimo. Un tejido con un brillo y una ligereza. Creo que esta planta es muy difícil de trabajar y por eso no se ha extendido, pero eran uno de los tejidos que se mostraban como las posibilidades de los tejidos y tal. Y también estaban las tejedoras trabajando, que ya no vemos que no son indias y gorrotes, no van con un taparrabos, son mujeres que están trabajando en un telar, pues mujeres probablemente no se diferenciarían mucho de la clase obrera española de lo que podíamos ver en la fábrica de tabacos, ni en el vestuario ni en el modo de actuar. Y luego lo que hemos dicho, hay toda una serie de exotismos, pues de los animales que se han traído. Este puentecillo rústico para cruzar la ría y poder llegar hasta la gruta desde el Palacio de Cristal. Luego veremos cómo este puente se sustituye. Y luego cosas tan curiosas como este pabellón flotante, esta especie de pabellón que navegaba por el lago del Palacio de Cristal, y otro tipo de elementos, la vaca. Bueno, esto es una muestra de cómo se veían los exotismos, los animales. Han traído águilas, han traído cerdos, hay un parque de los ciervos, precisamente con los animales que les decía, los carabaos. Y la exposición por fin termina en 1887, y ahora vemos que se ha desmontado todo el Palacio de Cristal del Palacio de Velázquez, toda la nave central, se ha decorado con tapices de la Casa Real, porque se van a entregar aquí los premios que se van a entregar. Y entre los premiados, les vemos a todos con su medallita, pues precisamente están estos filipinos que han venido a la exposición, que ya en la inauguración han visto ustedes que iban vestidos con taparrabos, iban desnudos, y aquí no, en la celebración de la terminación, pues ya, no sé si es porque la fecha hacía más frío y ya no era adecuado estar en mal día así, porque esto no tiene clima tropical, no nos vamos a engañar, o también porque algunos dicen que, bueno, por la ceremonia darle otro aspecto, y otros dicen por mostrar cómo se habían civilizado al llegar a España en contacto.
realmente como esto no era más que una visión ficticia, como podían vivir los indios, porque estos probablemente no vivían en una ranchería ni locos, pues bueno, pues era toda una representación, probablemente cuando volviese a Filipinas irían vestidos así, no como los hemos visto hasta ahora. ¿Qué ocurre? Pues termina la exposición y los materiales de la exposición en buena parte se quedan dentro, porque la exposición se transforma en el Museo de Ultramar. De repente deciden que es una exposición, el Palacio de Velázquez va a ser Museo de Ultramar. Ya no va a ser el Palacio de Exposiciones, sino que todos esos materiales tan ricos que se han traído, pues sirve como una especie de museo colonial, con todo lo que se ha traído, pues bueno, Museo de Ultramar. Mientras que el Palacio de Cristal sí se convierte en sala de exposiciones. Es decir, las exposiciones de Bellas Artes que se estaban celebrando en el de Velázquez, como ahora este es un museo, ya no puede celebrarse el de Velázquez, y se trasladan al de Cristal. Y hacemos, por ejemplo, en 1891, los viernes, la exposición del Círculo de Bellas Artes. Esto es una representación de los vernissage, donde iban las mujeres de los pintores, se reunían, bueno, pues eran las ceremonias que se celebraban en estas exposiciones de Bellas Artes, y no se han terminado las exposiciones. De repente todo el mundo comienza a decir que, claro, 1891, pero si 1892 es el centenario del descubrimiento de América, si es al año siguiente, hay que celebrar una gran exposición hispanoamericana, una gran exposición histórico-americana. Y Alberto del Palacio, el ingeniero que ha ayudado a calcular el Palacio de Cristal, que ha ayudado a calcular el Palacio de Velázquez, que también es arquitecto, propone construir, ven ustedes aquí el Palacio de Cristal, construir un enorme edificio. Estamos solo 2 años después de la Torre Eiffel, y él plantea construir una torre de 300 metros como la Eiffel, que esta torre tendría dentro una exposición con una esfera del mundo coronada por la carabela de Colón, y aquí habría un ferrocarril que iría subiendo hasta lo alto. Por supuesto, al entrar en un par de grabados en prensa, todo el mundo piensa que está como una cabra y no se hace nada, lógicamente. O sea, esto no se llega a hacer. Pero fíjense que la prensa insiste y todavía se llega a publicar en septiembre de 1892 el proyecto diciendo instalaciones de modelos o reproducciones de cabañas y monumentos prehistóricos de América. Cabañas o monumentos de la antigua y tal especies americanas. Se va a hacer una exposición. Y en esta exposición que se plantea, mientras el Palacio de lo que es ahora el edificio de la Biblioteca Nacional, que se acaba justo para ese año 1892, ya ha tenido la exposición en 1892 hispano-europea, ahora se plantea una exposición histórica americana que va a tener allí los materiales expuestos, y aquí van a haber reproducciones de pirámides aztecas y de templos. No se hace nada. Se hace solo lo del palacio, o sea, el palacio de la biblioteca acoge una gran exposición americana, pero ya no se llega a hacer. Eso sí, el plano es muy interesante porque vemos cómo ha quedado todo tras esta exposición. Vemos ya cómo esa jardinería, los rectángulos que tenemos en la actualidad más ricamente trabajados, con una decoración de parterre recortado, se han conservado, y vemos, bueno, pues está el Palacio de Velázquez, está el Palacio de Cristal, y sigue estando ese pabellón, se han recuperado las rías, y vemos cómo ha quedado el Retiro después de estas exposiciones en su estado actual. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues el pabellón va a transformarse casi en un ejemplo romántico. O sea, vean estas imágenes, pues ese pabellón árabe metido entre la vegetación sobre una ruta en la que hay una cascada, pues es un elemento decorativo, no tiene mucho uso, pero se va a transformar en un bar. ¿En un bar? Sí, van a instalar un bar, van a instalar un kiosco de la época, y va a tener una terraza flotante sobre el lago, con una pasarela por la que llegas, y que, como vemos en esta foto, yo no he logrado encontrar la fecha que se hunde. Tenía una gran cubierta, una gran sombrilla, y aquí se ha derrumbado, obviamente, porque el estado que se ve, esto no es el estado natural, esto se ha venido abajo. No he logrado encontrar la fecha de cuándo se viene esto abajo. El negocio terminó desapareciendo. El lago, curiosamente, va a ser como el lago de patinar. Aunque teníamos otro estanque, en aquella época debía hacer mucho frío, porque yo he visto este estanque congelado, el lago del Palacio de Cristal, pero no creo que permitiese que nadie patinase encima. Lo he visto siempre con la capa de hielo fino. Esto verlo aquí congelado, con la gente patinando, y es que tenemos fotos, o sea, no es que sea un grabado de una ilustración imaginativa, no, es que tenemos fotos de la gente patinando delante del Palacio de Cristal, con lo cual desde aquí se debía formar un hielo considerable. El tiempo, desde luego, ha cambiado. El clima debía ser muchísimo más frío, porque no nos imaginamos Palacio de Cristal. Y por supuesto van a seguir estando las exposiciones de Bellas Artes. Esto es en 1896, vean de nuevo los toldos, claro, está en mayo, se ve que hace mucho calor, va a venir la reina, pues bueno, pues en todas estas exposiciones se cubren con toldos para las inauguraciones. En 1898, Benlliure va a exponer nada menos que el Panteón de Gallarre, que está en el Roncal. Este ha sido expuesto aquí, se va a exponer luego en París, va a viajar, se hace en Roma, se trae a Madrid, se expone en Madrid, se luego lleva a París,
y él intenta incluso que se quede en Madrid, y la familia de Gallarre, que Roncal lo dice que no, que esto es la tumba en el Roncal, tiene que ir al Roncal. Lo que disgusta a Bellure porque piensa que en el Roncal no lo va a ver casi nadie. Y ahora son las piezas turísticas del Roncal, ir a ver este magnífico mausoleo que está allí. Esta es una gran exposición de Bellure. Todos estos son los frisos para el Palacio Bauer y para todos los edificios hechos por Bellure. Fíjense que ven que el cristal está cegado, se pintaba, porque daba tanto calor, daba tanto sol, que el único modo de que esto pudiese soportarse era en verano. Las exposiciones de Bellas Artes era, ya que más se va a exponer siempre escultura y dibujos de arquitectura, nunca pintura. La pintura no se ponía aquí porque la pintura se consideraba, con esos calores, se echaba a perder. ¿La pintura dónde se va a ir? Pues resulta que en 1898 perdemos Cuba y Filipinas, y por lo tanto ya un museo de ultramar es casi un ultraje. O sea, tener un museo con lo que ya no se tiene parece ridículo. Se desmonta el museo de ultramar y se decide volver a usar como palacio de exposiciones el Palacio de Velázquez. Entonces, en 1899, por ejemplo, tenemos esta imagen con los techos que servían también para matizar la luz, techos de tela colgados. Esto en 1898 ha muerto Carlos de Aes, justo en el año ese, el gran pintor paisajista, que ha sido el maestro de todos los pintores paisajistas españoles, de Beruete y todos los demás. Pues bueno, se hace una gran exposición y entonces esa exposición está expuesta. Vemos aquí, esto es una foto muy curiosa, traída en 1908, de cuando se montaban las exposiciones, los cuadros gigantes de la época, y bueno, como están tal. El vernissage es que el último día, antes del montaje, era que el día había una preinauguración, y el vernissage es el barnizado en francés. Los pintores, el último día, traían los cuadros y los barnizaban a la vista del público. Entonces estaban barnizando sus cuadros a la vista de todos, y eso es el vernissage que se hacía en estos palacios. Fíjense aquí, para montar las exposiciones en el Palacio de Cristal, cómo están rellenando las fuentes. Porque claro, están montando una exposición de Bellas Artes, han tapado ya las paredes y tienen que tapar todo este suelo que tiene jardinería, que tiene plantas y que tiene fuentes, y están, pues estas fuentes que tienen estos bordes de piedra, pues lo tienen que cubrir todo. Cada vez que hay una exposición tienen que hacer un pavimento provisional para que esto pueda seguir usándose. Y se hacen exposiciones de todo tipo. Fíjense aquí expuestos aeroplanos en 1919, o trenes. Esta es una exposición de ingeniería que además se va a unir a un congreso de ingeniería que se va a celebrar en el Palacio de Velázquez. Vemos cómo los palacios pues, se van vistiendo en cada una de estas decoraciones. Siempre son unas vestiduras ligeras, siempre vemos la estructura original. Vamos a ver cómo el cambio de gusto va a hacer que estos edificios que fueron revolucionarios y modernos en su día se van a ver anticuados muy pocos años después. Vean la Exposición Nacional de Juguetes en el Palacio de Cristal. Una exposición de aeronáutica en 1926, de nuevo en el Palacio de Cristal, con los aviones de la época metidos dentro del palacio. La verdad, supongo que los montarían desmontados y los montarían dentro, porque esto no entra por las puertas del Palacio de Cristal, pero aquí en esta época no se cortaban un pelo. Pero la mano de obra, la verdad, exposiciones de construcción en el Palacio de Cristal y este tipo de stands. Fíjense, stands están hechos construidos allí in situ de ladrillo, por cierto, con una construcción espléndida, una empresa de ladrillo, y vemos que está dentro del Palacio de Cristal. O esta exposición hispano-marroquí de 1932, donde ya vemos que se ha construido todo un techo y donde se está exponiendo. Pues esto es curioso porque de repente volvemos al colonialismo. Ahora ya no tenemos las colonias pero está Marruecos todavía, nos queda Marruecos, y entonces pues bueno, pues hay un neocolonialismo en esto. Y mientras toda la zona se va embelleciendo, el Campo Grande, yo les vengo a contar la historia del Campo Grande, no solo del Arce de Bosco y del Palacio de Cristal, pues bueno, se va embelleciendo con esto, la inauguración del monumento a Campo Amor de Lorenzo Bullao Valera en 1914. Galdós posando con Victorio Macho delante de su monumento, todavía sin terminar. Cuando se ha trasladado al estudio, Galdós llega a posar para terminar el monumento in situ. Está trayendo Victorio Macho en el monumento a Galdós y están aquí posando. La inauguración de su propio monumento, escuchando a Serafín Álvarez Quintero, que era el discurso inaugural con Galdós sentado. Es curioso eso de que me inauguró en un momento en vida. A Cajal también le pasó, y a Cajal le disgustó mucho porque decía: yo nunca me he mostrado desnudo en público, me han puesto aquí medio en pelotas. Él le parecía, no era cierto, porque él era culturista y hay fotos jóvenes precisamente luciendo músculo. Cajal, es una cosa muy curiosa. El boceto y el monumento al doctor Cortés de Miguel Blay, y la inauguración del monumento al doctor Cortés en 1921. El busto de Carlos Borgoño por Ignacio Pinazo Camarté y la inauguración del monumento a Ricardo Borgoño. Hay que pensar que estos monumentos todavía de Galdós recoge de vez en cuando homenajes, y hace muy poco, este mismo año, hemos tenido un homenaje a Ricardo Borgoño. O sea que estos monumentos todavía son centro de atención de la vida contemporánea, porque los personajes siguen siendo figuras importantes. Quizá Campo Amor es el más olvidado, pero todas estas figuras pues siguen siendo. Y vean luego los pequeños cambios que ha sufrido la zona. Pues me parece que está ese puente de que vimos de maderita hecho en las exposición de Filipinas, ya se ha sustituido por un puente de ladrillo, un puente más permanente, para poder cruzar la ría que conecta el estanque de Patinar con el lago
El lago, que por cierto tiene ciertos problemas de vegetación, no solo los cipreses calvos que tenemos actualmente, sino verdaderamente unas invasiones de bejucos. Vean aquí la gente cortándolos. Han bajado las aguas del lago para poder eliminar esa plaga, en una foto hacia 1914, porque el lago está invadiendo de vegetación natural. En 1932 ya sabemos cuándo desaparece el templete árabe. Ya vean todo cómo está, Jingote, el minarete que oscila. Este es un artículo de Ramón Gómez de la Serna diciendo que para este estado pues casi mejor tirarlo, y en efecto lo hicieron, no tirarlo ni de repararlo. El pabellón este de madera que se venía abajo. En 1932 pensemos que ya ha entrado la Segunda República, un pabellón real tampoco era un recuerdo que tuviese en el interés, aunque haya sido después una tasca. Y vean, aquí va a haber un cambio radical muy importante. Los arquitectos modernos ya no consideran esa arquitectura, que había sido tan actual y tan revolucionaria en 1883, ya no es moderno en absoluto. Y ya no quieren verla cuando se hace una exposición. Y entonces comienzan a vestir por completo. Esto es una exposición organizada por Carlos Arniches y Martín Domínguez como arquitectos de la decoración, la exposición de tabacos. De nuevo estamos con un fomento del tabaco, y ahora tenemos un tabaco de Filipinas, ahora tenemos la exposición del cultivo del tabaco en España. Ahora ya es tabaco producido nacionalmente, dado que en efecto en Extremadura se extiende la producción de tabaco para sustituir a los tabacos. Ya no tenemos ni Cuba ni Filipinas, que eran los productores de tabacos para España, pues hay que sustituirlo. Y entonces hace esta gran exposición donde se viste por completo el Palacio de Velázquez, hasta el punto de que no reconocemos para nada el edificio original. Es una exposición con algunos elementos supermodernos, con exposiciones extremadamente, pero ya vemos que el palacio queda totalmente oculto. La última cosa interesante que tiene este palacio antes de la guerra va a ser que en 1936 va a servir de palacio de congreso. El congreso de la elección del presidente de 1936, del presidente de la República, se hace por una mezcla de diputados y tantos compromisarios como diputados. El resultado es que no caben en el congreso, en el Palacio de las Cortes, y hay que hacer un congreso provisional. Y vean cómo se va a hacer. Esta es la planta que hemos visto antes, esa como de iglesia. Va a estar aquí la presidencia, nada más entrar, y todo se va a ocupar por estas filas donde van a estar todos los compromisarios que van a votar al presidente de la República. Eso supone que se van a hacer obras y se van a construir un edificio en la parte de atrás para almacenes, para vestuarios, para una serie de cosas que va a permanecer hasta los años 70, como un añadido, como un almacén del Palacio de Cristal. Va a tener un pegote hasta los años 70, que solo en los años 70 se va a demoler este añadido que se construyó para la exposición de 1936. Aquí tenemos la elección del nuevo presidente Italia en el Palacio de Cristal. Y ya vamos a pasar a las fotos después de la guerra. ¿Qué ocurre en la guerra? Sabemos que cae algún pepinazo, pero no sabemos muy bien dónde. En el plano que se ha hecho hace poco de los bombardeos en Madrid no figura ninguna de las bombas que caen en Retiro, pero sabemos que caen bombas en Retiro. Y sabemos, porque la prensa lo dice, que el Palacio de Nápoles ha sufrido daños, pero no explican si ha caído una bomba dentro o fuera. Da la impresión de que cayó fuera y que debió ser de rebote. El caso es que los daños son tan patentes que en 1942, cuando van a inaugurar la gran exposición de nueva arquitectura alemana, en una foto de ese año, fíjense cómo está el palacio. Se ha puesto la bandera de España, pero fíjense que esta decoración de zinc, que ya hoy día no existe, se conserva solo la mitad. Se ha caído en este lado y no se ha repuesto. O sea, se está inaugurando una exposición y ni siquiera se ha reparado. Fíjense toda la decoración, a este lado se conserva y a este lado se ha perdido todas las chapas, se han ido cayendo. Esto hoy ya está todo simplificado. Serían unas piezas quizás a reponer, porque eso es una pérdida causada no por una decisión arquitectónica. No sabemos qué pasó con esta criptería, pero esto evidentemente fue el daño del tiempo. Se van a construir, que conservan todavía las taquillas de entrada, que tenían un centro central para las puertas. Esta es una foto de septiembre de 1942, y por ejemplo tenemos cómo funcionan esas taquillas, Exposición Nacional del Frente de Juventudes en el Palacio de Cristal. Esas taquillas que tenemos aquí en el Campo Grande y que todavía se conservan. Solo que tenemos las taquillas están cegadas, pero estos son elementos que se conservan de esta arquitectura, que tienen su interés y su historia. Y vamos a tener, por ejemplo, esa exposición de la nueva arquitectura alemana. Esto es el Palacio de Velázquez con esvásticas. Y tenemos la inauguración. Tenemos a Franco mirando las maquetas. La inauguró, por supuesto, Franco. Tenemos la exposición esta de la arquitectura alemana. Este es el busto de Hitler y este es el busto de Franco, expuestos en el Palacio de Velázquez con las esvásticas. Y esta exposición, por ejemplo, este es el pabellón alemán en la exposición de 1937, donde España presentó el pabellón de la República famoso de Joseph Musset. Pues en esa exposición hubo Albert Speer, el arquitecto de Hitler, construyó este pabellón que era realmente espectacular, y tenemos pues muchas obras de arquitectura alemana en esta exposición de 1942. Es una exposición que es curioso verla, porque en realidad el palacio está hecho una porquería. Cuando lo ves dices, no, España en 1942 no se había recuperado, y aunque venía esta exposición hicieron lo que pudieron, pero es una gran pobreza.
El palacio va a sufrir en 1942 una ampliación, probablemente también para estas exposiciones. Se va a hacer esta chapuza espantosa, se va a construir este añadido en la parte trasera que se hace de cualquier manera, se hace una construcción con unos almacenes y unas construcciones, también se va a construir un cuerpo dentro del propio edificio, pero a partir de esa época se van a hacer unas construcciones lujosísimas. Esto es sorprendente. El palacio se va a tapar siempre, pero fíjense, esto es el Palacio de Velázquez. No lo diríamos, es que esta tiene un techo que parece que es un techo de cristal, totalmente tal posición de imagen de Cristo medio 46, pero es que llegan a extremos aún mayores. Esta es una exposición de la que tenemos por suerte el plano de cómo era, de cómo se hacían estos, por ejemplo, esta sala. Una de estas salas es esta, que es esta que vemos aquí con las vitrinas atravesándose, es esta sala con las vitrinas atravesándose. Ahí esta foto se me ha descolocado. Esto es lo que veíamos antes del añadido. Yo decía, me falta una foto, claro. Esto es el añadido, ese trasero que hicieron simplemente un cuerpo añadido de cualquier manera. Y esta es la exposición que les decía en 1947, es algo realmente espectacular. O sea, hacen unas exposiciones de artes decorativas, esto es el interior del Palacio de Velázquez. Una cosa impresionante, fíjense. No diríamos que es el Palacio de Velázquez si no fuese porque tenemos fotos como esta. Del desmontaje, cuando han quitado los techos de los naves, vemos que está el palacio, hecho un asco, por cierto. Y está por encima, seguimos tapándolo. Esa cosa de que el palacio ya no se debe mostrar, seguimos tapándolo. Por supuesto, esas exposiciones se mantenían lo posible. Ese mismo año se celebra la exposición de artes y oficios, y donde hemos visto antes esa imagen de la Virgen, esa Macarena que hemos visto, pues ahora hay una fuente y vemos elementos decorativos que se añaden para hacer pequeños cambios, pero realmente se hacen exposiciones impresionantes en el Palacio de Velázquez, con unas decoraciones absolutamente espectaculares, con fuentes. Y de nuevo nos encontramos que cuando quitamos ese techo de tela, estamos dentro del Palacio de Cristal, de nuevo muy maltratado. Fíjense los restos de la pintura de las exposiciones anteriores, cómo se han quedado sobre los cristales y cómo está toda esta exposición, ahí los restos. Van a seguir en 1949, esto también es el Palacio de Velázquez, se hacen unos techos y unas instalaciones realmente espectaculares. Y mientras esto se va a seguir enriqueciendo, esto ya es muy tardío. Les voy a contar en 1972, eso dura un tiempo y los palacios se van degradando cada vez más. Este es el monumento, el último monumento antiguo, digamos, que se pone aquí, que es la placa, el monumento del paseo de Julio Romero de Torres, que tenemos aquí al lado de la Rosaleda, en la entrada a Campo Grande. Realmente esa placa lo que ponía era Plaza de Julio Romero de Torres y estaba la Plaza de los Carros, que se cambió el nombre pero nadie lo asumió. Y en el año 72 se decide trasladar, poner el paseo de Julio, se cambia esta placa, donde aquí ponía Plaza de, ahora pone Paseo de. Tenemos el boceto del escultor Alonso de Rosal y bueno, este monumento ha venido, que es en realidad una lápida para una fachada de una casa, por eso es un monumento tan extraño, que no es volumétrico, es solo para verlo frontalmente, porque estaba hecho para otro sitio. El palacio, mientras, ya la degradación pues es tremenda, se ha ido pintando las cerámicas, esto recordarán ustedes, las cerámicas caídas, faltaban muchísimas las cerámicas de Zuloaga, estaba todo oxidado, estaba realmente hecho una porquería, y van a comenzar las restauraciones. En 1975 se hace la primera restauración por Ángeles, falta un año, y nuevamente en 49 por José de la Sarromero. Se hace una primera restauración que ya derriban ese añadido que había hecho la República trasero, que reponen las cerámicas, que se restaura bastante bien. La restauración del 75 es importante, la del 90 son más importantes, la del 90 ya es una restauración del 98, en los años 90, que se desmonta entero. Recordaron ustedes, estuvo mucho tiempo cerrado, se quitaron todos los cristales, se trató todo el metal y se volvió prácticamente a rehacer todo el palacio para ponerlo en las condiciones en lo que tenemos en la actualidad. Estas las condiciones de la actualidad, estas son fotos, esto es un montaje en el que yo estuve montando una exposición, esta exposición de Isla Universo en 2009. Vean que es muy curioso porque no es que se haya pintado, esto es nieve, nos cayó una nevada brutal. Y entonces resulta que lo que vemos es la nieve en los techos del Palacio de Cristal. Vamos, salimos pitando porque un momento dijimos, aquí nos vamos a quedar aislados y además vamos a ver congelados, que trabaja la temperatura y ya esto si llega a tener plantas caen todas. Bueno, el Palacio de Cristal ha recuperado toda su belleza, excepto esta solución, que sinceramente a mí no me parece digna, por principio de esta importancia del Carlos Velázquez Bosco, estamos celebrando el centenario, y esta solución yo pensé que era provisional. Es verdad que es difícil resolver la accesibilidad, aunque en el año 75 ya se resolvió con hay una entrada trasera, con una plataforma para poder entrar de detrás y subir una silla de ruedas. Es realmente complejo, porque el que tenga que hacer eso accionar tiene que ir hasta allí, o el que ha venido tiene que ir para atrás, encontrar esa puerta que le baje. No es quizá la entrada más lógica, pero es una solución que se intentó adoptar. Quizá habría que adoptar alguna entrada, poner una pasarela en alguno de estos laterales o algo que permita de nuevo recuperar el palacio. También el palacio este va a sufrir una gran reforma. Fernando Chueca Goitia, en 1967, 73 hasta el 78, una serie de planos, va a mostrar la restauración. La restauración, lo primero, va a tirar este trozo de aquí para recuperar la fachada, que ahora la vemos, la fachada que da hacia el lago, tiene aquí la fachada central. Y lo segundo, va a revestir estos cuerpos por completo en el estilo del palacio. Eso no les he traído fotos, no pensé que llegásemos tan lejos en esta conferencia. Dije, ya estarán cansados y se habrán ido. Pero realmente esa solución se solucione.
¿Qué ocurre? Todavía quedaba el edificio del interior. En una reforma ya, la última reforma se tiró eso. He traído algunas fotos curiosas de la exposición de Henry Moore, aquí en el 1981, porque me sirve de entrada a la última pieza escultórica que se instaló aquí de Ibarrola, pero que además esta pieza no era así. Esta pieza, esta grúa, estaba enganchada y subida hasta arriba. Se cayó porque se rompió la soldadura. Esto no está en su estado original, nadie lo restaura, nadie recuerda cómo era la pieza cuando se instaló. No era así, o sea, es una cosa sorprendente. Se hacen las últimas grandes restauraciones, en 1990 el Palacio de Cristal, se tira por fin ese edificio interior, se restaura toda la cerámica exterior de nuevo y se recupera. Esto es muy curioso. Hemos visto cómo lo celebraban cuando se construyó, cómo se avergonzaban de él en los años 30 y 40 como un edificio anticuado, y cómo ahora hemos recuperado más de lo que eso era en su origen. Ahora recuperamos esa diafanidad. Si nos hemos dado cuenta que casi siempre en las construcciones antiguas había tabiques, paredes, nunca teníamos esta visión de todo el Palacio Naredo. Ahora lo que nos encanta es ver esta arquitectura. Esta arquitectura es realmente quizá la primera pieza expositiva y lo que más valora las obras que se ponen dentro. Ver esta diafanidad extraordinaria del palacio, como hemos visto en el Palacio de Cristal, es una verdadera maravilla. Ver este espacio recuperado es espléndido. Esta es la última imagen. Se anuncian obras el año que viene. Hay una inversión de 605.000 euros para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y estanqueidad del edificio. Habrá que estar vigilantes para que las obras sean respetuosas con la obra de Velázquez Bosco que hemos visto hasta ahora. Y con esto doy por terminada la conferencia. Muchas gracias, Alberto. ¿Tenéis alguna pregunta?